Hola, bienvenido, bienvenida al módulo de autocuidado emocional. En estas cápsulas abordaremos como de una manera particular el tema de autocuidado y qué podemos hacer para enfrentar o abordar el tema del autocuidado en nuestra práctica cotidiana en nuestras instituciones. En esta primera cápsula vamos a abordar el tema de autocuidado, entendiéndolo como esa serie de situaciones que van mermando o afectando nuestra salud mental emocional en el día a día, en el trabajo en nuestras instituciones. El autocuidado emocional es una práctica en donde vamos de alguna manera desarrollando habilidades para minimizar el impacto del estrés institucional y del estrés que afrontamos cotidianamente con el trabajo con personas en nuestra institución. Para entender de manera muy clara el tema de autocuidado, primero nos tenemos que poner de acuerdo sobre lo que vamos a entender por estrés. El estrés es básicamente la base que le permite a nuestro cuerpo, a nuestra mente, afrontar las situaciones cotidianas, pero también cuando el estrés no se puede manejar de una manera correcta, es el elemento fundamental, por llamarlo de alguna manera, la gasolina que alimenta las alteraciones en salud mental, como el tema de burnout o de traumatización vicaria. Entonces, cuando hablamos de estrés, nos vamos a poner de acuerdo en que de manera general o de manera didáctica vamos a encontrar dos tipos principales de estrés. Un estrés que le llamamos un estrés positivo, que es ese tipo de estrés o de respuesta que tiene nuestra mente y nuestro cuerpo para afrontar las situaciones cotidianas. Prepara a nuestro organismo para afrontar esas situaciones, pero tiene una característica: el estrés positivo no desgasta nuestra psique, nuestros elementos cognitivos, es decir, no nos genera un malestar. El estrés positivo lo experimentamos cuando hacemos una o realizamos alguna actividad que nos gusta o que es sumamente placentera. Nuestro cuerpo se estresa y reacciona de una manera correcta a esas situaciones. Claro, no es muy común que hablemos del estrés positivo porque el estrés positivo no es algo, enfatizo, que nos genere un malestar. Por otro lado, entendemos el estrés negativo como esa parte de la respuesta de nuestra mente, de nuestro cuerpo, que está en función de adaptarse a las situaciones que se le presentan cotidianamente, pero que sí tiene la característica de generar un malestar emocional y físico. El estrés negativo es aquella respuesta que nuestro cuerpo elicita, es decir, echa a andar para afrontar las situaciones cotidianas. Pero hay que tener en cuenta que siempre que hablamos de nuestro cuerpo, lo debemos de entender de manera integral. El estrés moviliza todos nuestros recursos, pero a su vez todos nuestros recursos son los que se van a ir mermando cotidianamente. El estrés negativo siempre va a estar presente en nuestras vidas. No significa que el autocuidado elimine el estrés. Eliminar el estrés es prácticamente imposible. Recordemos, el estrés prepara a nuestro organismo de manera positiva, pero, ojo, el estrés negativo es aquel que desgasta a nuestra psique, a nuestra mente y a todo nuestro organismo. El estrés negativo, cuando se perpetúa en el tiempo, cuando se presenta de manera sostenida en nuestra vida cotidiana, genera una gran cantidad de afectaciones. Desde situaciones en donde nos cuesta más trabajo concentrarnos, poner atención, articular nuestro lenguaje o responder de manera más eficiente a las pequeñas demandas que nos plantea nuestro trabajo. Podemos tener olvidos, descuidos e incluso el estrés negativo, cuando es crónico, cuando se perpetúa en el tiempo, puede afectar nuestra salud, la forma en la que nuestro organismo reacciona a la vida cotidiana. Un estrés negativo crónico va a afectar la forma en la que mi sistema inmunológico se defiende de aquellas enfermedades oportunistas. Un estrés negativo puede afectar, por ejemplo, la forma en la que mi sistema digestivo afronta la vida cotidiana. Es decir, el estrés negativo es básicamente la mayor cantidad de fuentes que desgastan a nuestro organismo. Ahora, cuando hablamos de estrés negativo y lo aterrizamos en el tema de salud mental, pensamos que el estrés negativo, como les decía al inicio de la cápsula, es la gasolina que puede favorecer la aparición de algún otro tipo de alteraciones. Particularmente en el ámbito institucional hablamos de dos tipos de alteraciones muy características. El primero le llamamos burnout o síndrome de burnout y el segundo le llamamos traumatización vicaria o traumatización vicariante. El primero, el burnout, lo podríamos definir como un síndrome, es decir, una serie de situaciones que nos van a pasar cotidianamente que nos permite identificar cuando una persona está quemada. Quemado es una forma como coloquial de decir que es una persona que tiene burnout. Ahora, el burnout se diferencia del estrés porque el burnout es una situación sintomatológica
progresiva. ¿Qué significa? Son una serie de cosas que me van a pasar cotidianamente derivado del tipo de trabajo que realizo en mi institución. Ahora, cuando yo trabajo en mi institución, experimento un tipo de estrés negativo. Ese estrés negativo, cuando se vuelve crónico, favorece el desarrollo de los principales síntomas o procesos del burnout. No significa que sea lo mismo, ojo, significa que lo favorece. Cuando este proceso se empieza a acumular y empieza a desgastar a la persona, puede encontrar una fatiga física y emocional extrema. La fatiga física es obvia como la entendemos cuando mi cuerpo no puede reaccionar, pero la fatiga emocional es esa parte en donde me cuesta trabajo vincularme emocional o afectivamente con las demás personas. Después, otro elemento particular del burnout es lo que le llamamos despersonalización o cosificación. Es otra estrategia de alguna manera defensiva en donde anulo o freno el tipo de emociones que experimento al trabajar directamente con las demandas emocionales de las personas. Por último, el burnout tiene un síntoma muy característico que le llamamos una fractura en la identidad personal, profesional y laboral. Este es el verdadero problema, porque el burnout fractura lo que hoy en día conocemos como mi identidad laboral. En la siguiente cápsula veremos algunos elementos de la traumatización vicaria y, sobre todo, qué podemos hacer para protegernos o, mejor dicho, autocuidarnos en la vida institucional.